Quiero agradecerte, Miguel, especialmente en lo que concierne al libro que nos vas a presentar, que te hayas referido en una parte importante, yo diría lo que es esa parte de la historia que no se escribe, lo que no se escribe no se estudia, lo que no se estudia no se aprende y lo que no se aprende se olvida pronto. Y me refiero concretamente al capítulo donde tratas la violencia de la extrema derecha durante el periodo que denominamos la transición, ¿no? Y me quiero referir especialmente a esa parte del libro, porque en Valladolid, desde aquel momento, pues se denominó de forma absolutamente infame lo que fue Fachadolid, ¿no? Y me gustaría aprovechar esta ocasión, lógicamente, para desmontar en cierta medida lo injusto de esa denominación, ¿no? El nombre nos lo asignó un periodista de la revista Interview que tuvo la genial ocurrencia de realizar un reportaje sobre la violencia en la extrema derecha en Valladolid en el periodo que va de los años 70 a finales de los 80. Pero, sin embargo, los datos objetivos, que son las elecciones de junio del 77, la Alianza Nacional 18 de julio, a duras penas llegó en Valladolid a un 2% de los votos. Y eso es un dato objetivo. En marzo del 79, la Unión Nacional consiguió en Valladolid un 3,7% de los votos. Valladolid fue la séptima capital, por detrás de Toledo, Guadalajara, Madrid, Ciudad Real, Santander y Burgos, en las que obtuvo menor representación. Y fue tal el batacazo que se dio a la fuerza de extrema derecha que en las primeras elecciones a la alcaldía de Valladolid, las elecciones municipales, no se presentaron a las elecciones. Y hay que recordar que esas elecciones en Valladolid las ganó el Partido Socialista con Tomás Rodríguez Bolaño como candidato a la alcaldía. Algunos pensamos que fue precisamente el fracaso de la extrema derecha en las urnas, fue lo que precipitó a que Fuerza Nueva adaptase lo que algunos calificamos como estrategia de la tensión, consistente en provocar que los círculos militares involucionistas se embarcaran en el intento de golpe de Estado a través de acciones dirigidas a desestabilizar la vida política del país y dar la sensación de inseguridad ciudadana. Como consecuencia de aquel planteamiento, pues bueno, podemos recordar lo que ha sido recientemente la conmemoración de los asesinatos de Atocha, por ejemplo, es decir, ese clima de violencia que se generaba, y también, ¿por qué no nombrar el caso de Yolanda González, también en febrero de 1980, ¿no? Y las 101 Yolanda que vinieron después también, ¿no? Entonces, estos episodios de violencia también se produjeron y ocurrieron en Valladolid. Sobre todo, había un acto de violencia que ocurría todas las semanas, y era que aparecían grupos de extrema derecha en las discotecas o en las cafeterías y obligaban a los jóvenes a cantar el Carasol bajo amenaza de una paliza, ¿no? Y como también desde 1979 fueron constantes las acciones de violencia en cuanto a asaltos, incendios, explosiones de bomba y agresiones que padeció la ciudad. En este sentido, quisiera destacar lo que fue el atentado, por ejemplo, contra la sede del movimiento comunista en diciembre del 79, que se cobró la víctima se cobró la vida de un matrimonio de ancianos, o el atentado contra la cafetería El Largo Adiós el 6 de enero del 81, en los que 3 individuos, uno de ellos el sobrino de Milán del Bosch, que poco después participaría en el golpe de Estado, tiraron un cóctel molotov dentro de la cafetería, que menos mal que se les olvidó encender la mecha, pero no obstante tenían pistola y se liaron a tiros, ¿no? Y en este sentido hirieron gravemente a Jorge Simón, un militante del Partido del Trabajo de España, estudiante de Derecho, provocándole una paraplegia irreversible, ¿no? Otro hecho, el 21 de enero del 81, en las oficinas del PSOE, explosionó una bomba, ¿no? Se produjeron asaltos y agresiones en la Facultad de Derecho. En definitiva, era una época en la que en Valladolid prácticamente todo el abanico político democrático fue víctima en este periodo de la violencia de la extrema derecha. Y había, digamos, una inquietud, ¿no? Algo que nos llamaba poderosamente la atención, y era que teníamos la impresión que contaban con la excesiva tolerancia de las autoridades policiales. En aquella época las calles del centro de Valladolid
Estaban todos los edificios marcados con carteles o pintadas de la extrema derecha. Aquí tuvimos, Miguel, porque lo mencionas tú también en el libro, a Fuerza Nueva, Fuerza Joven, Frente Nacional de la Juventud, CEDADE, Comunión Tradicionalista y unas siglas fantasmagóricas que aparecieron que tenían que ver con GAR, que era un grupo armado revolucionario con las que se reivindicaban pues, todas las acciones que se desarrollaban en la extrema derecha. Esa era la lista de lo que formaba parte, digamos, del largo rosario de nombres ultras que padecíamos aquí en la ciudad de Valladolid. Y era, por otra parte, la inhibición e ineficacia de la policía en la lucha contra esa violencia ultraderechista. Y en ocasiones sí que es cierto que se producían detenciones, pero según entraban salían a la calle y nunca estaban vinculados con lo que era el carácter terrorista de las acciones que hemos mencionado. En aquellos momentos se llegó a la conclusión que a la extrema derecha no se le podía combatir con policía, aunque no militase en sus grupos, pero había una coincidencia ideológica. Y esto incluso llegó a que se planteásemos la posibilidad de organizar también grupos de autodefensa que pudieran actuar de forma violenta ante tantas agresiones impunes. Pero hay una parte de este periodo histórico de la historia de Valladolid que se omite cuando se habla o se analiza de la violencia de ultraderecha. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en Valladolid en esa época, en finales de los años 70, desde los años 70 a finales de los 80? Pues bien, Valladolid estaba en plena efervescencia de lucha por los derechos y libertades. La huelga de la construcción en noviembre del 79, con más de 38 días de huelga. El sector del metal, con 4 días de huelga en el 82. Recordar también lo que ocurrió en Renault. Esto fue antes, fue en 1974, en Montaje 2, un incendio, cuando estaba en plena negociación del convenio colectivo, plena conflictividad social, que hubo 10 muertos y 32 heridos en un incendio que se produjo en las instalaciones. Están también la huelga en los talleres de Renfe, en Saba Pegaso, en Malosa. Son empresas que ya no están, pero que seguramente quienes compartan, digamos, más o menos mi edad, pues se acordarán de ellas, ¿no? En Malosa, decía, con un encierro en los locales de la Iglesia de la Victoria, y Berí, con problemas también, denunciando lo que era el amianto ya como un producto cancerígeno. Estaba también Tesnauto en 1978, estaba la huelga del sector de limpieza, estaba el sector del comercio, luchas sociales y vecinales. Y quiero destacar también lo que fue la lucha estudiantil con el cierre del curso universitario en febrero de 1975 por orden del ministro Martínez Esteruela. 8.000 estudiantes universitarios se perdieron el curso. Es decir, la violencia de la extrema derecha no era una violencia gratuita, era una violencia que quería amedrentar las ansias de libertad que tenía el pueblo vallisoletano. El periodista no contempló la acción de lucha, sino la reacción defensiva del régimen franquista. Priorizó el afán de la minoría, digamos, violenta, frente a la valentía y el compromiso de un pueblo que estaba luchando por sus libertades. Y de ahí, de ese periodo donde no se contempla esas luchas, viene lo de la denominación de fachadolín. Y yo ya, sin más, doy paso a Miguel, que es a quien habéis venido realmente a escuchar y a debatir, pero no sin antes sí que hacer también una llamada de atención. Yo no creo que la extrema derecha ponga en peligro la democracia. A la extrema derecha no le importa la democracia. La extrema derecha quiere eliminar libertades, organizaciones sociales, sindicales y políticas. Quienes se están cargando y quienes vienen haciendo mucho daño a la democracia son las políticas neoliberales. Y no nos podemos permitir que la agenda de estos momentos que estamos viviendo la marque la extrema derecha. Y ya sin más, Miguel, la emergencia de Vox, un texto que combina un recorrido histórico con una comparación sobre otras experiencias europeas y un análisis de las propuestas programáticas de la extrema derecha española. Os dejo con Miguel. Muchas gracias a todos y a todas. No sé si se escucha más o menos bien atrás. Sí, vale, bueno. Muchísimas gracias por haber venido una tarde de lunes aquí y sobre todo muchísimas gracias a la librería Sandoval. Es la segunda vez que participo justamente en un acto aquí con ellos y es un verdadero placer hacerlo en este ambiente rodeado
de libros. Yo trabajo mucho tiempo con libros y la verdad es que siempre es un placer volver aquí. El otro día me preguntaban si lo podían comprar el libro electrónico. Yo les dije que no, que la verdad es que solo lo tenemos impreso. Soy de esas personas que cree que los libros todavía tienen que estar impresos, ¿no? Yo creo que un libro hay que tocarlo, hay que olerlo, hay que saborearlo, ¿no? Y bueno, por eso es un placer siempre estar aquí en una librería y estar acompañado para poder discutir, en este caso, sobre la actualidad, aunque hable también un poco del pasado, ¿no? Como decía el compañero que me ha precedido, porque nosotros entendemos que no podemos comprender lo que estamos viviendo ahora sin también entender de dónde proceden estos procesos, sin intentar entender también el pasado y el contexto sobre el que se construye una extrema derecha muy particular, que es la extrema derecha española. El primer capítulo del libro lo que intenta es, sobre todo, contextualizar la emergencia de Vox, ¿no? Contextualizarlo en un contexto y sobre todo en un marco que va más allá del propio Estado español, ¿no? Entender que no es un proceso que esté pasando exclusivamente en España y, de hecho, entender cómo hasta ahora éramos una anomalía en Europa y, en cierta medida, hemos normalizado la presencia de un partido de extrema derecha en el Parlamento español, algo que en nuestro caso no pasaba desde Fuerza Nueva cuando lo pierden las elecciones del 82, pero que no era algo anormal en el conjunto de Europa. De hecho, a nosotros se nos consideraba prácticamente una isla con Portugal. Solo era Irlanda, Portugal y España los dos únicos países que no tenían un partido de extrema derecha con representación propia en el Parlamento. Podíamos tener parlamentarios de extrema derecha en el Parlamento, pero no teníamos un partido con representación propia. Ahora mismo solo queda Irlanda. Lo digo porque muchas veces no miramos tampoco a Portugal, a nuestros vecinos. En las elecciones del 6 de octubre, justamente el 2019, también entró un partido de extrema derecha con representación en el Parlamento. Además, un partido que se parece mucho a Vox en algunas cosas, ¿no? Es el primer partido en Portugal que reniega de lo que sería la herencia democrática de la Revolución de los Claveles, algo que ni siquiera la derecha lusa se había atrevido. Es un partido que se reconoce de la dictadura de Salazar. O sea que hay una serie de elementos que yo creo que son interesantes a ver. Y seguramente esa, podríamos decir, esa ola reaccionaria global que lleva muchos años en Europa, nos hace pensar que cuando hablamos de extrema derecha podemos hablar de Salvini o de Le Pen. De hecho, ahora ha habido unas elecciones muy importantes el domingo en Italia, ¿no? En donde hemos visto, yo creo que el dato más interesante no es que Salvini no haya conseguido ganar en Emilia-Romagna, no. Ha ganado en Calabria, por cierto, que eso no se menciona tanto, sino sobre todo que ha fagotizado al conjunto de la derecha italiana. Y yo creo que eso es muy preocupante. O sea, ahora mismo Salvini, sin ningún género de dudas, es o lleva la dirección del conjunto de la derecha italiana, y yo creo que esto es una cuestión muy preocupante. Había otro elemento que a mí sí que me llamó la atención, y fue un artículo que salía en El País, ¿no? Que decían los jornaleros de Novecento seguramente ahora votarían a Salvini, ¿no? Y ponían supuestamente un mito que hay sobre la extrema derecha, que es que la clase obrera vota a la extrema derecha porque la clase obrera es racista o la clase obrera es tonta. Bueno, los datos en Emilia-Romagna demuestra una vez más que los jornaleros de Novecento no hubieran votado a Salvini, porque la mayoría de la clase obrera no ha votado a Salvini en Emilia-Romagna. Como si vemos y estudiamos también el voto en el Estado español, veremos que no hay un voto fundamentalmente obrero tampoco a Vox, ¿no? Otra cosa es que hay muchos obreros que puedan votar a Vox, pero no es lo mismo, no es un voto mayoritario como sí lo vemos en otras capas de la sociedad.
Pero yo creo que es muy interesante entender que Vox, por ejemplo, no se parece a Salvini y a Le Pen. O sea, aunque estemos en una ola reaccionaria global, también hay familias políticas dentro de la extrema derecha, y Vox se puede parecer más a Kaczynski en Polonia, al Partido de Ley y Justicia, incluso puede tener más que ver con Orbán. Nunca confundir con Urban, es importante a la hora de hacer los análisis, o incluso puede tener más que ver con Bolsonaro, que está en Brasil, que con Le Pen, que está en Francia, ¿no? O sea, yo creo que es una cuestión interesante. Y hablar de Bolsonaro nos permite también entender que no estamos ante un fenómeno europeo. Lo digo porque cuando hablamos de cuestiones internacionales parece que lo único internacional es Europa y si acaso Estados Unidos. Evidentemente ahí tenemos a Trump, en una de las democracias más pobladas del mundo. Pero si analizamos América Latina y el giro autoritario en América Latina, vemos que no solo está Bolsonaro, sino, por ejemplo, en Guatemala también hay un presidente de extrema derecha, que es un pastor evangelista. Y ahí hay otro elemento muy importante, la recreación de los neofundamentalismos religiosos y su importancia en los giros autoritarios a nivel internacional, ¿no? Y yo creo que es muy interesante ver cómo en América Latina los fundamentalismos evangelistas han tenido un elemento central muy vinculado con la extrema derecha. Y no solo tenemos Guatemala o Brasil, tenemos el referéndum por la paz en Colombia, que se pierde en gran medida por la actividad de los evangelistas. Veamos el golpe de Estado en Bolivia. No sé si visteis el golpe de Estado en Bolivia. La señora presidenta entraba con una Biblia evangelista en la puerta diciendo que iba a exorcizar para quitar a los demonios que había. Imaginaros que en Túnez dan un golpe de Estado y entran con el Corán en la mano. ¿Qué hubiéramos dicho? O qué hubieran dicho los medios de comunicación justamente occidentales. Pero es que el mundo no se acaba en Europa y en Latinoamérica. Veamos qué pasa en la India, si hablamos de democracias pobladas, ¿no? Hablamos de Modi, de ese neofundamentalismo hindú, esa llamada revolución azafrán, que tiene un elemento de giro autoritario peligrosísimo en la India. Y hay una cuestión que podemos decir, bueno, es que la India está muy lejos. Sí, la India está muy lejos. Artículo 370 de la Constitución en la India, que ha sido suprimido. ¿Qué significaba el artículo 370 de la Constitución? La autonomía de la región de Cachemira. ¿Quién se disputa la región de Cachemira? Pakistán, China y la India. ¿Qué pasa con estas tres potencias? Las tres tienen armas nucleares. Digo para que entendamos en el mundo en el que estamos viviendo, incluso Filipinas, Duterte. Y todo el populismo punitivo, por ejemplo, que nos lleva a hablar, según de Naciones Unidas, de más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales en la llamada guerra contra el narcotráfico por parte de Duterte. Con todo esto, lo que intento plantear en el libro es que estamos ante un fenómeno mucho más, o que va mucho más allá de España, que va mucho más allá de Europa, que es un fenómeno global, que estamos ante una deriva autoritaria que no solo implica a la extrema derecha, y que ante ese fenómeno es fundamental comprenderlo para poder enfrentarlo. Y evidentemente, Vox es una declinación de esa ola reaccionaria global, pero tiene unas particularidades muy propias. Y ahí es donde verdaderamente, después de esta pequeña introducción en el libro, empezamos a hablar de esas particularidades, ¿no? De hecho, hablamos de muchísimas cosas. Alguna gente me decía, eres un timador. Has puesto que tienes un libro de Vox y no hablas de Vox hasta la página 84. Claro, porque empezamos a hablar de la transición, porque no podemos entender Vox y no podemos entender el sistema político español sin la transición, sin palabras clave en la transición como la impunidad. No podemos entender Vox sin la constitución de una derecha muy particular, de una derecha española muy particular, una derecha española que no tiene raíces democráticas, o sea, que no tiene paso democrático, algo que también ha sido una anomalía en el conjunto de Europa. Alguna gente nos plantea, y digo ¿por qué esto tiene importancia en el presente, si estamos hablando del pasado?
Alguna gente plantea, no, es que hay que hacerle un cordón sanitario a Vox. Seguro que lo habréis escuchado muchas veces. Un cordón sanitario a las instituciones, que no lleguen a conseguir puestos importantes, como se ha hecho en otros países europeos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó la primera vez que llega Vox a un parlamento? Que las dos derechas pactaron con Vox para conseguir el gobierno de Andalucía, rompiendo con las tradiciones de sus propios grupos parlamentarios en Europa. Algo que los liberales, donde está el Ciudadanos, no entendían. Y la explicación es muy sencilla. No hay derecha con raíz, con pasado democrático en nuestro país. ¿O me equivoco? Solo hay una. Había dos en su momento, solo hay una. El PNV. Claro, sí, el PNV es una derecha con pasado democrático. No le puede pasar lo mismo a aquella que proviene de Alianza Popular. Todos recordaréis los 7 magníficos, que era el magnífico mote, ¿no?, por los 7 ministros de Franco que constituyen. Y cómo Alianza Popular cumple esa máxima de Fraga de a mi derecha la pared. O sea, Alianza Popular y luego la constitución del Partido Popular lo que consiguen es aglutinar al conjunto del espectro de la extrema derecha, de la derecha, en un único partido. ¿Por qué? Porque entienden que la única forma de poder acceder al gobierno es primero hegemonizar el conjunto del espacio de la derecha. Y una vez que hegemonizan el espacio de la derecha, dan el paso a la constitución el Partido Popular en un intento de partido atrápalo todo, partido de gobierno y sobre todo de limpieza de cara. Y ahí vemos cómo Alianza Popular intenta dejar de ser los hijos de Franco para ser los hijos de Cánovas del Castillo, que es uno de los grandes elementos que intenta poner el Partido Popular. Pero hay experiencias previas y hablamos evidentemente de algunas cosas que ha dicho el compañero, hablamos evidentemente de todo lo que supuso el terrorismo ultraderechista, de diferentes corrientes políticas de la extrema derecha española que no concurrieron a las elecciones. Hablamos de Librería Europa, hablamos de lo que podrían ser movimientos más de combate en la calle que tuvo la extrema derecha, los nacionalrevolucionarios, ciertos elementos con cierta impronta también de otros movimientos similares en el conjunto Europa. No me voy a centrar en esto porque creo que si no perderíamos mucho tiempo de exposición y sobre todo no compraríais el libro, que total hay que comprarlo, ¿no? Porque según Cloacas Diario, yo me voy a forrar a costa de Vox, ¿no? Aquí se ve un tema de fake news, que es otro de los elementos que hablamos en el libro, las fake news y la extrema derecha. Por desgracia, Cloacas Diario es una de las portales de internet más visitado en nuestro país. Decían que nos íbamos a forrar, que me iba a forrar con este libro. Es curioso quien piense que se va a forrar con un libro que vale 7 euros, pero sobre todo es más curioso porque si te metes en la página web del Parlamento Europeo, no en la de Podemos, sino en la del Parlamento Europeo, en la Declaración de Bienes, tanto en la legislatura pasada como en esta, he rechazado todos los derechos de autor de las obras que pueda escribir mientras sea eurodiputado, con lo cual ya forrarte sin derechos de autor ya es materialmente imposible, ¿no? Pero hay una cuestión que me parece interesante a mencionar. No este tema más de la extrema derecha, más movimentista, más en la calle, pero sí de ciertos aspectos que luego han marcado un poco la impronta de Vox, ¿no? Y hay 2 movimientos que a mí me llaman la atención. Serían más, pero yo creo que los más interesantes fueron dentro de la constitución de una especie de populismo de protesta de extrema derecha o de derecha radical, que fueron el Gil y Ruiz Mateos. No sé si os acordáis de esas experiencias, ¿no? Y cómo ese cierto populismo de protesta luego dejó una impronta que en cierta medida recoge Vox en algunos puntos, y yo creo que es curioso. De hecho, ¿os acordáis? No fueron experiencias menores. En el caso de Ruiz Mateos, es verdad que para la gente más joven, cuando ya han conocido a Trump,
todo no parece, ¿no? O sea, pero es verdad que era una persona muy histriónica, una persona que rompía con lo establecido, ¿no? O sea, una persona que se vestía de Superman en medio de la campaña y que uno de sus eslóganes era que te pego leche, ¿no? O sea, yo creo que era muy llamativo en ese sentido. ¿Cuánto sacó Ruiz Mateos en las elecciones europeas? ¿Os acordáis? ¿Cuántos eurodiputados? 1 y alguien... Tú has dicho 1. Y 2. 5. Sacó 2. ¿Cuánto sacó Vox en las elecciones europeas? 3. 3, o sea, digo para que veáis y pongamos también, o sea, en relación, o sea, no es un cambio muy, muy grande. Fraga, cuando intentó explicar el fenómeno de Ruiz Mateos, el propio Fraga reconoció que eran votantes de Alianza Popular que querían, enfadados, cabreados, que querían mandar un mensaje de protesta, ¿no? O sea, y que había que recuperar justamente ese electorado. Por cierto, tanto Ruiz Mateos como el Gil, cuando disuelven sus diferentes aventuras electorales, esgrimen como argumento que no quieren seguir quitándole votos al Partido Popular, ¿no? Entonces que vuelven otra vez a la casa común de la derecha española. Pero ¿qué dos elementos tienen Ruiz Mateos y el Gil que me parecen interesantes y que podemos ver ahora mismo en Vox? El primero es contra lo políticamente correcto. Tanto Gil como Ruiz Mateos rompen con lo que en ese momento era establecido como lo políticamente correcto. Es algo que hará gala justamente Vox de una forma continua y constante. O sea, la idea de romper contra lo políticamente correcto. No hace falta vestirse de Superman para romper con lo políticamente correcto, ¿no? Lanzar mentiras constantemente puede ser una forma de romper con lo políticamente correcto porque rompen con los consensos del conjunto de la sociedad sobre una serie de elementos. Y otra cuestión muy importante, tanto Ruiz Mateos como el Gil expresan una lógica antipolítica, antipolíticos y sobre todo contra la élite política. Nunca se enfrentaron en una propuesta anti-establishment. O sea, contra el régimen, contra las élites. No. Era contra los políticos, contra la política. Algo muy metido, por cierto, en el tuétano de la derecha española. Solo hay que recordar esa magnífica frase de haz como yo y no te metas en política, ¿no? Del propio Franco. Pero que recoge ahora Vox. Esa lógica antipolítica contra los políticos, contra la élite política, que no es lo mismo que hace, por ejemplo, el conjunto de la extrema derecha en Europa, que sí tiene una lógica, aunque sea retórica, anti-establishment. Contra las élites, contra el régimen. Vox no está contra el régimen, quiere apuntalar justamente el régimen. Yo creo que es un elemento importante y que vemos justamente cómo van recogiendo ciertas experiencias. Está toda la historia del Partido Popular. Yo creo que es interesante ver cómo hay ciertas dinámicas, ciertos discursos, ciertas propuestas políticas que pone encima de la mesa el Partido Popular mucho antes de que llegue Vox, ciertas propuestas xenófobas, ciertos elementos de innovación política que estaba practicando la extrema derecha en el conjunto de Europa que trae el Partido Popular en los territorios donde el Partido Popular es una derecha minoritaria. Y esto es muy importante. Digo porque el Partido Popular, donde es un partido de gobierno, yo creo en esta comunidad autónoma lo podéis conocer bien, igual que lo podemos conocer bien en Madrid, o sea, en donde es un partido de gobierno, el Partido Popular es un partido en cierta medida, en temas, por ejemplo, de inmigración, incluso acogedor en su seno. No una acogida que podamos defender nosotros mismos, pero yo recuerdo Esperanza Aguirre, el PP de Esperanza Aguirre, el partido con más migrantes en su seno, con más migrantes afiliados de toda la Comunidad de Madrid. Eso sí, con una forma de coaptación clientelar, de asociaciones, de inmigración. Sí, lo que quisiéramos. Pero no tenía un discurso anti-inmigración, Esperanza Aguirre. No tenía un discurso de expulsión. Pero en cambio, donde el Partido Popular era un partido minoritario, era una derecha minoritaria, ahí sí que
introducían elementos de xenofobia política, introducían elementos de discurso de odio. ¿Dónde el Partido Popular es una derecha minoritaria en el Estado español? Euskadi y Cataluña. Recordemos, Vitoria, Maroto, Albiol, Badalona. Los dos fueron denunciados cuando fueron alcaldes justamente por sorrafismo, por incitación al odio. Vimos cómo el Consejo de Europa los consideró en su momento como dos de los alcaldes más xenófobos de Europa. Recordemos la campaña de Limpiando Badalona, ¿no? O sea, vemos cómo el Partido Popular, donde es una derecha minoritaria y necesita construir un nicho electoral propio, juega a convertirse en el Frente Nacional. Y muchos de los elementos que luego vamos a ver a Vox son introducidos previamente por el propio Partido Popular. Vamos analizando, evidentemente, bueno, pues otras muchas cuestiones, el angladismo, la construcción del primer partido islamófobo en España, en Cataluña, con cierta audiencia de masas, que fue Plataforma per Catalunya, que se disolvió en febrero del 2019 para incorporarse a Vox. Vamos viendo los fenómenos de escuadrismo militante y político, como puede ser Hogar Social, y vamos analizando una serie de elementos para llegar a una cuestión que a mí me parece fundamental, que es cuando nace Vox, ¿no? Luego, mucha gente puede pensar que Vox nace en 2013 con la escisión de Alejo Vidal Quadras y Santiago Abascal, que deciden montar un nuevo partido. Yo defiendo que no, que Vox nace en 2004. Que Vox empieza a nacer justamente cuando el gobierno de Aznar pierde las elecciones. Pierde las elecciones y se construye un sentimiento en la derecha española de nos han robado. Nos han robado las elecciones. Y nos han robado las elecciones porque la derecha española siempre ha tenido una lógica de España como pertenencia. Y el gobierno como pertenencia. No podían asumir esa derrota electoral. Y eso les lleva a la construcción de una incesante campaña contra la primera legislatura, fundamentalmente de Zapatero, en donde construyen una serie de organizaciones sociales, de movimientos sociales, para oponerse a ese gobierno. Construyen todo lo que es un movimiento neoconservador en el conjunto del Estado español, neocon, parecido al Tea Party en Estados Unidos, para intentar expulsar a Zapatero, para oponerse a las medidas de Zapatero, y vemos esas movilizaciones multitudinarias, por ejemplo, contra el matrimonio igualitario, contra educación para la ciudadanía, contra la ley de memoria histórica, y ahí vemos a Pío Moa, a César Vidal, con todo el tema de revisionismo histórico. Vemos la constitución de DENAES, de todos estos chiringuitos, porque aquí hay un mito. Se suele decir que la derecha no construye tejido social. No es verdad, la derecha construye tejido social por arriba y con mucho dinero. Y esta oposición se construye sobre todo con mucho dinero de la Comunidad de Madrid, que se convierte en un verdadero laboratorio con el gobierno de Esperanza Aguirre, laboratorio neocon. De hecho, Abascal sabe mucho de chiringuitos porque no ha dejado de trabajar en esos chiringuitos justamente de Esperanza Aguirre, de toda esa oposición a los gobiernos de Zapatero. Ahí se crea, por ejemplo, DENAES, Hazte Oír, ¿no? Una serie de instrumentos que luego veremos, de instrumentos de movilización, que luego veremos que son fundamentales en la constitución de Vox. ¿Por qué? Porque se construye un sentimiento de una derecha radicalizada que cuando llega al gobierno se niega a moderar. ¿Por qué? Porque Rajoy, cuando llega al gobierno, plantea moderar gran parte de las reivindicaciones de la propia movilización de la derecha. Y ahí vemos como Rajoy no elimina la ley de memoria histórica como le pedían. La deja sin financiación, pero no la elimina. Como no modifica al final justamente el aborto, la propuesta de aborto del gobierno de Zapatero. Y de hecho tiene que dimitir Ruy Gallardón. Vemos cómo no toca el matrimonio igualitario. Y todo ese movimiento neocon
que se construye en la oposición a todas esas medidas, se siente profundamente traicionado por el Partido Popular y se niega a moderar. De esa ruptura, de esa desafección con el Partido Popular, se empieza a construir Vox. Y sin eso no podríamos entender Vox. Y ahí, después ya en la página 85, entramos a hablar un poco de Vox. ¿Y con qué empezamos a hablar de Vox? Con una cosa que nos parecía muy interesante, que es su programa económico. Digo, nos parecía interesante porque ningún medio de comunicación pregunta a Vox sobre su programa económico. Llama la atención. Lo digo porque yo me he tenido que exponer a más de 100 tertulias de televisión y a otras tantas de radio desde que conseguimos la representación en 2014 Podemos con el Parlamento Europeo, donde se nos preguntaba todo el rato por nuestro programa económico. Cómo íbamos a hacer el impago de la deuda, cómo íbamos a hacer una auditoría de la deuda, cómo íbamos a pagar la renta básica universal. Y era un ataque constante y un debate constante sobre las propuestas económicas que en ese momento llevábamos en el programa, ¿no? Eso constata o contrasta justamente con la ausencia del debate sobre las propuestas económicas de Vox. Y tú puedes decir, bueno, a los medios de comunicación se les pueden escapar las propuestas económicas de Vox, pero es más llamativo que los propios dirigentes de Vox no hablen sobre su programa económico. Entonces hablamos sobre menores no acompañados, hablamos sobre el PIN neandertal, pero no hablamos sobre la privatización de las pensiones. El modelo chileno, que es lo que propone Vox. No hablamos sobre la privatización de la sanidad, la privatización de la educación, la prohibición del derecho a huelga, una serie de cuestiones que están en el programa de Vox. Y nos parecía interesante justamente empezar por este punto, porque alguna gente pregunta, ¿y cómo combatimos a Vox? Hablando de su programa económico. Hablando con todo aquel que nos hable de menores no acompañados, con todo aquel que nos hable de la libertad de los padres con el PIN neandertal, con todo aquel y toda aquella que nos hable sobre la invasión de inmigrantes, hablemos de a quién beneficia el programa económico de Vox y nos preguntemos si verdaderamente con el que estamos discutiendo le beneficia o no justamente esas propuestas económicas que se están poniendo encima de la mesa. Pero Vox no solo tapa su programa económico. Por cierto, curiosos patriotas, sí, yo descubrí alguna noticia sobre el programa económico de Vox. Espinosa Los Monteros yendo a la City de Londres a hacer dos cosas: a tranquilizar a los empresarios y a los banqueros ingleses e internacionales de que el programa de Vox, si ellos ganaban, no solo no iba a suponer ningún problema, sino que les iba a beneficiar. Ah, y a pedirles dinero para su campaña electoral. Curioso patriota que se tiene que ir a el Reino Unido a tranquilizar a los mercados sobre lo que puede suponer si ellos gobiernan en España. Y aquí hay un elemento que nos parecía sustancial y es esto que se ha llamado guerras culturales, esto que se ha hablado de que al final hablamos más del PIN neandertal que de si van a privatizar las pensiones, también entra dentro de una lógica comunicativa que atraviesa el conjunto de la extrema derecha. O sea, Vox pone en práctica elementos comunicativos, elementos de desinformación y de fake news que hemos visto en otros partidos de extrema derecha, en otras campañas de extrema derecha. De hecho, analizamos otras, a mí me parece especialmente interesante Bolsonaro. De hecho, Bolsonaro, una de sus herramientas clave, como un diputado prácticamente insignificante hace un año, consigue la presidencia del país más poblado de América Latina y que supone prácticamente el 48% del Producto Interior Bruto de América Latina, cómo lo consigue sin ir a un solo debate de televisión. Bolsonaro no participó en un solo
debate de televisión, qué estrategia comunicativa y la importancia que tuvo una herramienta que, por ejemplo, si mirábamos la campaña de Trump, no la tuvo, que fue WhatsApp. Como el 90% de los brasileños y brasileñas tienen WhatsApp. Como nosotros miramos una media de 20 veces el WhatsApp al día. Cómo comunicaban, cómo entraban justamente dentro de esas estrategias, dentro del WhatsApp. ¿Por qué Vox fue el partido que más dinero se gastó en las andaluzas en WhatsApp? Cuando era un partido extraparlamentario. Hay que recordar, aunque parezca mentira, que todavía hace un año, hasta las elecciones del 26 de abril, Vox tenía el 0,43% de los votos. Digo, para que también pongamos en lo que ha cambiado en un año, ¿eh? O sea, en consonancia todo esto, ¿no? Yo creo que es interesante y es un capítulo que a mí me parece muy importante y sobre todo muy importante porque hay un elemento que decía Hannah Arendt en el libro sobre los autoritarismos, que decía que no hay mejor súbdito de un régimen autoritario que el que no sabe discernir entre lo verdadero y lo falso. Y estamos en un momento político en donde se están creando islas de verdades o de posverdades totalmente diferentes y nada interconectadas. Entonces, si partimos de una verdad, ya ni siquiera de una verdad, de una realidad diferente con nuestro vecino, ¿cómo podemos discutir? O con nuestra vecina, ¿cómo podemos discutir? Os puse el ejemplo de Cloacas Diario sobre que yo me estaría forrando con este libro. Pues mucha gente puede pensar que yo me estoy forrando con este libro, que no sea verdad. Claro que sí. Y entonces, en cuanto le preguntan, no, si es que está en una presentación. Bueno, pero es que se está haciendo negocio con Vox, ¿qué te va a contar? ¿No? Cómo se construye una serie de realidades paralelas en donde la desinformación es un elemento clave. Yo pongo un ejemplo que me parece especialmente llamativo, porque además la desinformación de la extrema derecha está muy vinculada, sobre todo no a atacar a ideas, sino a atacar a las personas que defienden esas ideas. Y yo creo que eso es un elemento clave. Yo pude estar con la que fue candidata a vicepresidenta por el Partido de los Trabajadores de Brasil, ¿no? En las elecciones brasileñas, que era una mujer que tiene 2 hijos, más o menos de la edad del mío, ¿no? Y uno de los bulos que más corrió por internet en la campaña de Brasil es que esa señora les daba un biberón con forma de pene a sus hijos. Sí, nos puede llamar, nos podemos una sonrisa y tal. Sí, un biberón con forma de pene. ¿Para qué? Para que esos niños nacieran gays desde la cuna. La famosa ideología de género de las feministas, ¿no? El bulo cogió tanta fuerza que el Tribunal Electoral brasileño tuvo que prohibir que ningún medio de comunicación lo citara, que se publicara que era falso y que ninguna página de Facebook pudiera reproducir esa mentira, ¿no? Esa mentira seguía corriendo como la pólvora por WhatsApp, hasta tal extremo, aunque estaba en los medios de comunicación oficiales que era mentira, al tal extremo que la Folha de Sao Paulo, un periódico, hizo un estudio un mes después de las elecciones y decía que el 80% de los brasileños creía que esa mujer le daba un biberón con forma de pene a sus hijos. Yo creo que es un ejemplo de esas estrategias de desinformación, de esas estrategias de posverdad, de ese elemento de ataque más a la persona que a la propia idea, o cómo va todo entremezclado, ¿no? Yo recuerdo, una cosa me pasó a mí, por ejemplo, una cosa que la extrema derecha utilizó. Yo me hice una foto por el tema de los presos políticos catalanes, ¿no? En vez de atacar la propia idea de presos políticos catalanes, que podemos estar en desacuerdo o no con ella, ¿no? Lo que hicieron fue sacar una foto de un forro polar que yo llevaba en ese momento, ¿no? Diciendo que ese forro polar valía 1.000 euros, ¿no?
¿Y qué hacía un anticapitalista, ¿no?, con un forro polar que valía más que el salario mínimo interprofesional? Justamente se había subido el salario mínimo en ese momento. Esa noticia fue compartida por 3 millones de personas, ¿vale? Hasta tal extremo que varias páginas de estas que controlan bulos me contactaron y demás. Y me pidieron pues que si les podía facilitar el ticket y demás, ¿no? Lo primero que hice fue llamar a mi pareja porque era el regalo de mi cumpleaños, ¿sabes? Y le dije, Judith, ¿qué has comprado? Y le enseñé esto y me dice, no, si vale 100 euros, ¿sabes? Y como era una compra por internet, tuvimos lo publicamos. De esas 3 millones de personas que compartieron esa noticia, ¿cuánta gente vio el desmentido? ¿A cuánta gente llegó ese desmentido? Esas estrategias de comunicación en las que se maneja la extrema derecha, nos entra también un debate muy importante sobre cómo enfrentar este fenómeno, porque la extrema derecha está entrando a nuestros barrios, no porque pongan una mesa, no porque hagan una estrategia de implantación tradicional de los partidos tradicionales, de implantarse en un barrio. No, la extrema derecha está entrando en nuestras casas, en nuestros barrios, por nuestros televisores y por nuestros móviles. ¿Cómo combatimos esa extrema derecha? ¿Cómo combatimos esas estrategias de comunicación que se están utilizando? Bueno, podría dedicarme, porque la verdad es que es muy interesante, pero no tenemos tiempo y, como os decía, la idea también es que algunos os compréis el libro. Luego hablamos de la constitución del nacionalismo español de Vox, donde Denaes tiene un elemento central. Incluso la propia escuela de Oviedo, de Gustavo Bueno, tiene que ver mucho con algunos elementos que utiliza Vox. El propio Santiago Abascal lo reconoce como una inspiración al propio Gustavo Bueno, y vemos cómo es un nacionalismo español de genes franquistas, pero que recoge también la neurosis identitaria de la extrema derecha europea, e incluso le aplica elementos de esa extrema derecha muy, muy curiosos y que se pueden resumir en la consigna que utilizaron para las elecciones del 26 de abril, la Reconquista. No sé si os acordáis, ¿no? La Reconquista empiezan en Covadonga, ¿no? Ese mito de la historiografía franquista, que además recoge un elemento también esencial, ¿no? La Reconquista también dentro de la Cruzada, ¿no?, que es otra de los mitos franquistas, pero además lo reactualiza con una visión islamófoba, que es uno de los elementos claves también de la extrema derecha a nivel europeo y en cierta medida también internacional. Hablamos del populismo punitivo y la política del miedo, hablamos del auge del ultraconservadurismo cristiano y su relación con la extrema derecha. Aquí hazte oír, sectas como el Yunque, son elementos importantes a tener en cuenta. Nos analizamos mucho, y con un capítulo más o menos largo, el tema del control del cuerpo de las mujeres como campo de batalla dentro de la extrema derecha, ¿no? Toda la lucha contra la ideología de género, ¿no?, que nos plantea Vox, pero cómo Vox también va en cierta medida reactualizando ciertas cosas de las que propone, ¿no? Y su lógica antifeminista se ha podido ver. Teníamos un antifeminismo muy vinculado a esa lucha contra la ideología de género, que puede ser uno de los emblemas de la extrema derecha Europa del Este, con la que, por cierto, Vox comparte grupo parlamentario en Europa, pero lo reactualiza con lógicas de purple washing o de pink washing que está utilizando una extrema derecha más centroeuropea. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo lo pongo un ejemplo muy sencillo. Vox ha pasado de defender a la manada, de intentar fichar al abogado de la manada para sus listas, a decir que hay muchas manadas y son todas de inmigrantes. A utilizar el cuerpo de la mujer o la supuesta defensa del cuerpo de nuestras mujeres como una forma de estigmatizar a la población migrante. Y eso también lo vemos en los menores no acompañados. Hablamos del revisionismo histórico, otro de los elementos clave. Nos metemos en quién vota Vox, que es otro elemento yo creo interesante, porque siempre ha habido un debate, ¿no? Ha habido transmisión de voto desde la izquierda a la derecha. Bueno, los datos a día de hoy demuestran que no, demuestran que lo que ha habido es una reorganización del campo de la derecha.
Y de hecho se ha visto muy bien en el del 26 al 10. Y aquí hay dos elementos que no había citado, pero que me parecen fundamentales, y es que no podríamos entender la emergencia de Vox sin la ruptura del campo político de la derecha. Sin la ruptura del Partido Popular y la emergencia de otras fuerzas, en este caso Ciudadanos, no podríamos entender Vox. ¿Por qué? Porque eso no solo rompe la lógica de voto útil, sino también construye una competencia dentro de la derecha que exacerba ciertos elementos que ponen encima de la mesa mucho antes de que entre Vox y que permite legitimar a Vox. Recordemos a Casado, lo primero que hace cuando es presidente del Partido Popular es irse a ver la valla de Ceuta y Melilla. Justamente Albert Rivera, cuando hace eso Casado, empieza a hacer una campaña de xenofobia y de porofobia contra los manteros en Barcelona y en Madrid. Vemos cómo esa competencia abre el camino a Vox. Y hay un elemento central aquí que es Cataluña. Digo porque mucha gente plantea que Cataluña nos trae a Vox, o el conflicto en Cataluña lo que es traer a Vox. Yo estoy en contra de esa lógica. Yo creo que lo que hace Cataluña es radicalizar a la derecha española, radicalizar a un nacionalismo español excluyente. En esa radicalización de la derecha, Vox tiene las de ganar dentro del votante de extrema derecha. Si tu única solución para Cataluña es mano dura, Vox es más fiable que Ciudadanos para la mano dura. Es más fiable que el Partido Popular para la mano dura. Porque Vox o porque Ciudadanos te puede hablar de 155, los otros te hablan de tanques. Y aquí hay un elemento. Yo soy de esas personas que a veces hasta me miro los mítines de Vox. Me parece interesante ver lo que dicen. Recuerdo un mítin en la campaña de abril en Las Rozas, donde Espinosa de los Monteros, yo creo que sintetiza y simplifica muy bien esta lógica de mano dura, de Vox como la mano dura en Cataluña. Y lo hace a través de un chiste. Él dice que ¿qué haríais si dos kinkis intentan entrar a robar en vuestra casa? Y solo podéis elegir a una de estas tres personas para ayudaros a defender vuestra casa. Rivera, a lo mejor no son kinkis, quién sabe. Casado, ¿pactamos con los kinkis? O Santiago Abascal, que saca la pistola y los saca de tu casa. Y todo el mundo grita, Santiago Abascal, Santiago Abascal. Por cierto, 3 días antes habían propuesto la medida de legalizar las armas y demás, ¿no? Y entonces dice, cuando gritan a Abascal, si elegiríais a Abascal para defender vuestra casa, ¿por qué no elegiríais a Abascal para defender vuestro país? ¿No? Yo creo que es una lógica, una simplificación muy interesante, ¿sabes?, de esa competencia dentro de la extrema derecha por quién es el salvador de la patria, quién es el salvador de España. Luego alguno le pregunta, ¿y Pablo y Pedro? Y dice, creía que no me lo ibais a preguntar. Pablo y Pedro son los dos kinkis que entran a robar en vuestra casa. Analizamos el voto de Vox también en el tema de los cuarteles. De hecho, es especialmente preocupante que si fuera por el voto de los cuarteles, Santiago Abascal sería presidente del gobierno con mayoría absoluta, y yo creo que eso es algo preocupante. Y también nos habla de la transición y la falta de depuración, por cierto, no solo en las fuerzas de seguridad de Estado, sino en la judicatura y en muchas otras ramas. Yo siempre lo he dicho, estaba muy bien exhumar a Franco del Valle de los Caídos, pero era mejor exhumar al franquismo en nuestras instituciones, ¿no? Era una cuestión que nos parecía importante. Y por último terminamos con un capítulo también largo, que es ¿qué hacer para combatir a la extrema derecha? Bueno, pues lo dejamos para el debate. Muchísimas gracias. Siempre ha habido, o sea, el PP ha ganado con mayoría absoluta, no solo en Valladolid, sino en el conjunto del Estado español. Eso significa que había mucha gente de barrios obreros que votaban al Partido Popular, que era un partido de derechas. O sea, y de hecho lo que ha habido es una ruptura en ese campo político. Lo que yo intentaba decir es que eso a día de hoy no es mayoritario. Eso no supone que no tengamos obreros, barrios populares que voten a la derecha y que voten a la extrema derecha. Pero que fundamentalmente, mientras que en Francia se ha dado un fenómeno en donde barrios que eran
históricamente del Partido Comunista o del Partido Socialista sí que ha habido un trasvase de votos de la izquierda hacia la derecha, eso en el Estado español todavía no hay pruebas estadísticas de que se está dando. Hay casos, seguro, claro, muchos, evidentemente, pero digo casos, seguramente serán gente que ya votaba al Partido Popular y que vota a Vox. De hecho, la suma de las tres derechas saca menos votos que la mayoría absoluta de Aznar, por ejemplo, incluso que otras mayorías del propio Rajoy, ¿no? Yo creo que esto es un dato importante. Incluso si lo vemos por oficios, el Partido Socialista Obrero Español sigue siendo el partido al que más le votan los obreros en este país menos cualificados. Eso es los datos estadísticos, ¿sabes? Que habrá obreros que votan a Vox, seguro, pero a día de hoy no es mayoría, o no es un partido mayoritario, como sí lo podemos ver, por ejemplo, en barrios del norte de Madrid. Si es que en Madrid solo tienes que ver lo interesante de la almendra central de Madrid, para los que hacen geografía histórica, es muy interesante, es que las rentas prácticamente no se han modificado en decenios. Digo, de la separación de rentas. Ahora empieza a haber con la gentrificación, empieza a haber una cierta ruptura en el centro y en algunos barrios del sur de la Almendra Central. Si lo ves, donde gana Vox es donde históricamente además eran barrios con unas rentas más altas y siguen siendo barrios con rentas más altas. Temas que Vox no hace, la política está en los medios, ¿no? O sea, Abascal era un desconocido. O sea, no es el ejemplo de Pablo, o sea, que sí que era un tertuliano y demás. O sea, o que era conocido, Pablo no era un tertuliano, era un profesor de políticas, o sea, activista hace mucho tiempo, pero que era conocido por participar en tertulias de televisión, ¿no? Pablo decía lo que podía decir lo que decía en televisión gracias a que había un sentido común impuesto por los movimientos sociales que te permitía hablar de ciertas cosas. Si no, nunca lo hubieran llamado para hablar en medios de comunicación y seguro que en cuanto le hubiera dicho al primer momento hubiera dejado de ir, ¿no? Entonces yo creo que representaba un sentido común que no estaba representado en ese momento por nadie en los medios de comunicación, y yo creo que eso es diferente. Un sentido común que habían puesto los movimientos sociales y las movilizaciones encima de la mesa. Vox se construye en elementos mucho más periféricos, y en el libro hablamos de la Brunete mediática, el TDT Party, ¿no? Una serie de medios de comunicación de la derecha y demás que desde el principio siempre dieron bastante cabida, no solo a Santiago Abascal, sino a otros propios dirigentes. Pero sobre todo utiliza, yo creo, el tema de las redes sociales de una forma bastante más innovadora, copiando elementos de la extrema derecha internacional, con todo el tema de desinformación y sobre todo no son movimientos sociales reaccionarios, sino que son dos partidos de la derecha en una competencia entre ellos quien colocan temas que luego recoge Vox encima de la mesa en los medios de comunicación. Y ahí está la irresponsabilidad. No solo dos partidos reaccionarios, hay que recordar a Susana Díaz intentando movilizar contra Vox el voto de la izquierda. Cuando Vox no era nada en Andalucía, Susana Díaz le mete en la agenda política y lo mete en la campaña. Susana Díaz. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo que necesitaban removilizar el voto de la izquierda y utilizan a Vox como espantapájaros para intentar movilizar a sus votantes. No pasa nada. Esa jugada de verdadero pirómano de Susana Díaz es clave también para la entrada de Vox en las elecciones andaluzas, y luego eso marca una diferencia muy importante, y eso entra con otras preguntas, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Discutimos con Vox? ¿No discutimos con Vox? ¿Hablamos de ellos? ¿No hablamos de ellos? Cuando la extrema derecha no existe, hablar de ellos hace que exista.
Cuando la extrema derecha no existe, hablar de ellos hace que exista. Yo recuerdo 2 veranos antes, el verano del 2017, Vox orquesta, cuando Vox era el 0,43%, con Santiago Abascal a la cabeza, orquesta una campaña contra Jaume Asens y contra mí en redes sociales de una semana entera y tal. ¿Cuántas respuestas obtuvo por mi parte? 0. Ninguna. ¿Por qué? Porque no existían. Porque no, aunque existieran, pero si tú le respondías, existían. ¿Cuál es el problema? Que cuando existen, no responderles no significa que dejen de existir. Cuando existen, hay que combatirles. Y modestamente este libro lo que plantea es dar herramientas para ese combate. Dar herramientas para ese combate no en los medios de comunicación, con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, en la cola del transporte público o en la cola del supermercado. Vamos a debatir con ellos porque existen. Y no paran de meter discurso del odio y mierda. No se puede debatir con eso. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo no estoy tan de acuerdo. Hay un... A lo mejor con Espinosa los Monteros no, pero con los votantes... Sí, es verdad. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno... Hay un libro que recomiendo, sacó a Cal, ¿sabes? Que se llama Cómo conversar con un fascista, ¿sabes? De una filósofa brasileña, María Tiburci, si no me equivoco, ¿no? Yo creo que es interesante y hacer ese elemento, ese ejemplo de debatir, de intentar contrastar ideas, de intentar poner encima de la mesa elementos que yo creo que hay que ir a elementos materiales. O sea, ¿de quién beneficia lo que están haciendo estos señores? Y hay que dejarlo claro, son un partido de señoritos que hacen política para los señoritos. Y yo creo que esto es un elemento muy, muy importante, ¿no? Porque si bien yo creo que todavía no hay un trasvase entre izquierda y derecha, como sí que se ha podido ver con otros partidos de extrema derecha. Por cierto, los trasvases no son matemáticos, ¿a qué me estoy refiriendo? Por eso decía yo que la radicalización de la derecha juega un papel muy fuerte. Yo no creo que todos los votos que ha perdido Ciudadanos se han ido a Vox, ¿eh? No. Yo creo que mucho voto de Ciudadanos se ha ido al PP y mucho voto del PP se ha ido a Ciudadanos. Igual que en Italia, con la Liga, no es que fueran votantes socialistas que se han ido a votar a la Liga, no. Muchos pasaron por 5 estrellas. Y de 5 estrellas luego saltaron a la Liga. Yo creo que esto es un elemento importante porque todos esos trasvases se suelen dar después de una desafección, después de una ruptura emocional con el campo político al que tú solías dirigirte, cuando te sientes abandonado, y muchas veces es una forma de protestar contra ese abandono. Entonces ahora, evidentemente todos, yo creo que nadie en su sano juicio no puede sentir alivio con que se haya podido frenar a la extrema derecha en las instituciones. La cuestión es si solo existe, porque va a haber una presión muy fuerte de no de la derecha, sino del IBEX 35, de los poderes económicos, a cualquier medida que emprenda este gobierno, si solo hay una oposición por la derecha, podemos tener una desafección muy grande de sectores sociales con este gobierno. Y eso sí que puede ser muy peligroso para que haya trasvases de votos. Por eso yo creo y yo defiendo que hay que construir también un papel de una izquierda que, no estando en el gobierno, pueda acompañar ese proceso, pueda oponerse a las cosas que haya que oponerse y presione donde tenga que presionar para que no solo no se gire a la derecha, sino que se vaya más a la izquierda. Pues ya hemos girado muchísimo a la derecha, ¿eh? Ya hemos girado muchísimo a la derecha o a la moderación. Y si no, recojamos lo que decíamos en 2014 o en 2015 y lo que estamos diciendo ahora mismo, ¿eh? Pero no podemos, todos los partidos, porque cuando se giran todos los partidos. Entonces, toca volver a construir ese sentido común
que permitía hablar de nacionalización de las eléctricas, que permitía hablar de nacionalización de sectores estratégicos para asegurar abordar la emergencia climática. ¿O qué vamos a abordar la emergencia climática? ¿Con el techo de gasto? ¿De verdad? ¿Alguien piensa que eso es posible? No. Yo creo que es una tarea que hay que hacer y que es fundamental. Porque yo, decía un compañero, que hay mucha gente que ha podido votar por un cierto pasado en donde había empleo, se compraban casas como churros y demás. El voto de Vox es un voto juvenil. Es un voto que no tiene ningún tipo de experiencia en la dictadura ni prácticamente en la transición. Y de hecho eso es uno de los dramas del Partido Popular. Uno de los dramas del Partido Popular es que Vox le ha robado a las juventudes. Y lo que se queda con Vox, con PP, son nostálgicos que sí han vivido la dictadura. O sea que yo creo que no va tanto por ahí lo que pueda el voto de Vox, tanto por ese imaginario de la dictadura, sino cierto voto de protesta, en donde el tema de las comunidades autónomas es un elemento de protesta antipolítico, no antirrégimen. Y esa es la diferencia que yo hacía. Es antipolítico. ¿Por qué cuestan mucho las comunidades autónomas? Porque no paramos de mantener políticos. Esa es la lógica que hay encima también de... Y claro, luego hay un elemento de recentralización del Estado y demás. Por cierto, que no es algo nuevo. UPyD lo ponía encima de la mesa hace 10 años, ¿sabes? Pero igual que hay un movimiento de recentralización, también hay un movimiento de descentralización del Estado. Teruel existe. Claro, sí, pero es la primera vez que ha habido tantos partidos en el propio Parlamento con representación. Están los cántabros, está Foro Asturias, o sea, vuelve el BNG, Teruel existe, o sea, que veamos todo ese proceso en donde hay una polarización entre recentralización y descentralización, yo creo que muy importante. Se ha hablado del tema de Alemania. Bueno, es que Alemania, yo creo que, o sea, primero Alemania está viviendo algo que parece que por desgracia nos va llegando también, no solo a Alemania, Italia, a otros países, que es el auge del terrorismo de extrema derecha. O sea, yo creo que es muy importante que tengamos puesto la cabeza encima de esto. Esta frase no es mía, es del FBI. Ahora mismo hay más atentados en Occidente por la extrema derecha que por el yihadismo. No Occidente. Datos del FBI. De hecho, hay más muertes ahora mismo en Estados Unidos por extremismo de extrema derecha que por lo que podría ser radicalismo musulmán o yihadismo y demás. Eso son datos actuales. Estamos hablando de que ahora en Alemania se están investigando a 580 militares por vinculaciones a la extrema derecha. Claro, la que nadie habla es que en Alemania hubo más de 2.300 atentados en el 2019. Sí. ¿A qué atentan? A centros de menores no acompañados. ¿Nos suena de algo? Sí. Claro, nos suena de algo. ¿Por qué ha habido 3 atentados terroristas en 2 meses contra centros de menores, en donde hay una granada del ejército, no hay un solo detenido y no se está hablando de esto? ¿Qué leches pasa? Y hay un elemento central, que es cómo cortocircuitamos estos discursos del odio que siembran para que luego yo haga granadas en un centro de menores no acompañados. ¿Cómo cortocircuitamos eso? Porque esos discursos del odio están entrando y luego nos hablan de lobos solitarios. No es un problema de lobos solitarios. De hecho, con la derecha, con el terrorismo de extrema derecha se intenta psiquiatrizar. Algo que no se hace con el resto del terrorismo, ¿no? Bueno, es que estaba mal de la cabeza, es que... No. ¿Por qué se intenta psiquiatrizar lo ocurrido? Porque es más fácil psiquiatrizarlo que explicarlo políticamente. Y ahí tenemos Breivik.
en Noruega, en Oslo. Una persona que inaugura una forma de terrorismo vinculado con las redes sociales, con Internet y demás. Claro, Breivik había participado en el Partido del Progreso de Noruega, de extrema derecha. Vemos la campaña de las italianas, en donde hay un atentado y un señor militante de la Liga dispara con arma de fuego a 6 subsaharianos. Y no solo no se para la campaña, sino que incluso dentro de la derecha juegan a ver quién dice la barbaridad xenófoba más grande. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo creo que aquí hay un elemento que no lo hemos podido abordar, que yo lo intento tratar en el libro, que es cómo combatimos esos discursos de odio que entran por el móvil a cada uno individualizadamente. O que entran por la televisión, con la señora Monasterio visitando los centros de menores, ¿no? Por cierto, en donde calan no es donde están los centros de menores, ¿eh? No es en los barrios donde están los centros de menores, ¿eh? Yo creo que es bastante interesante también analizar eso. Cómo yo veo, por ejemplo, que a un señor de Cataluña de 60 años que milita en un CDR, le llega un mensaje xenófobo que había estado difundiendo Vox. Fíjate, ¿eh? ¿Qué vasos comunicantes puede haber entre un señor catalán independentista y Vox? ¿Cuál era el mensaje? El mensaje nunca busca una noticia. De hecho, desacredita a los medios de comunicación. Busca una experiencia personal. Y ese mensaje dice: mi primo estaba el otro día en el banco, en la cola del banco, y escuchó como un marroquí le decía al del banco que cuando le preguntaba si él trabajaba, decía que no, que para qué, que él tenía 4 hijos y que con las ayudas sociales que tiene en España, con esos 4 hijos, vivían él y toda la familia porque sacaban casi 3.000 euros. Y ponía: ¿esto te parece normal? Pásalo. Todo el mundo lo compartía y nadie conocía al maldito primo que había escuchado eso. Pero era mucho más, esa forma de comunicar era mucho más creíble que lo publicara La Razón. ¿Me entendéis? Entonces, ¿cómo combates esos discursos del odio? Nosotros creemos que no hay recetas mágicas, este libro no plantea recetas mágicas, creo que es cómo combatirlo, lo tenemos que construir colectivamente, y de hecho el libro es una excusa también para debatir entre nosotros cómo combatir esos discursos del odio, pero sí que apuntan ciertos elementos que hemos visto en otros países, sí que vemos cómo se ha cortocircuitado Amanecer Dorado, entendiendo que es diferente a Vox, hablamos del cordón sanitario, de las cosas que se han hecho bien, de las cosas que se han hecho mal, pero yo creo que hay un elemento central. Primero, no podemos enfrentar a la extrema derecha con un antifascismo del siglo XX. Tenemos que repensar la política antifascista, tenemos que repensar el antifascismo para un siglo XXI, para los enemigos del siglo XXI. No es lo mismo Hogar Social que Vox, y no se le puede combatir de la misma forma. ¿Eso significa que el antifascismo no sirva? No, todo lo contrario, sino que tenemos que repensarlo como otras muchísimas cosas hay que repensar. Y hay, creo que un manual antifa de Capitán Swim, que yo sé que la van a tener en muy pocos días en esta librería, porque se les ha acabado, no porque no la tuvieran, aborda, por ejemplo, un capítulo muy interesante donde hacen entrevistas a diferentes sujetos del movimiento antifascista europeo y plantean lo mismo. No es lo mismo combatir a los 300 neonazis que desfilaban en Dresde que combatir alternativa por Alemania. No es lo mismo ir contra los nazis suecos que ir contra demócratas de Suecia. Hay que repensar esas lógicas. Y repensar esas lógicas de unos nazis que no entran por una manifestación en nuestras casas, sino que entran por el móvil o por la televisión, pasa por repensar los lazos de clase, por reconstruir lazos comunitarios. Entender que la lógica que plantea la PA es una lógica profundamente antifascista.
¿Por qué? Porque al final reconstruye esos lazos de comunidad en nuestros barrios. No pregunta si tú eres español o no para ayudarte, si un banco te va a desahuciar. Y sobre todo porque hay un elemento central que la izquierda tiene que poner otra vez en el orden del día, que es la redistribución de la riqueza. ¿Por qué? La extrema derecha y su discurso del odio ante la inmigración se basa en una lógica aplastante, que es, después de 30 años de políticas neoliberales que han construido una subjetividad de la escasez entre la mayoría de la población, una subjetividad de no hay para todos, no hay recursos para todos, la extrema derecha da una respuesta a esa lógica de la escasez. Y la respuesta es clara. Si no hay para todos, primero los de casa. ¿Qué significa esto? Si no hay para todos, expulsemos a sectores sociales del reparto por los recursos escasos. La gran victoria del 15M fue no excluir a nadie del reparto de los recursos escasos. No plantearse quién tiene derecho a tener derechos, sino plantearse que lo que estaba mal era el reparto de los recursos, no quién accedía a ellos. El 15M puso encima de la mesa el reparto de la riqueza otra vez en este país y señaló culpables de ese reparto de la riqueza en medio de la crisis. Esto vuelve a ser un elemento central también para combatir a la extrema derecha y para reconstruir lazos comunitarios, de clase, solidaridades en nuestros barrios que impidan que ese discurso del odio cale. Y en eso todas y todos somos imprescindibles. Muchísimas gracias.